De la justicia argentina no lograron contactar al expresidente Mauricio Macri para que prestara una declaración indagatoria por el caso abierto sobre el espionaje a los familiares de los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan. En un franco agravio al sistema de justicia, el exmandatario envió a la presidenta del partido Propuesta Republicana, Patricia Bullrich, la notificación al tribunal que no pensaba volver al país antes de fin de mes. De acuerdo a la misiva, Macri se encontraría en un viaje que lo mantiene en Estados Unidos y posteriormente al Medio Oriente, específicamente a Qatar. El expresidente derechista avisó además que estará cumpliendo labores docentes en un centro universitario del estado de Florida el próximo año. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos cómo esta maniobra busca ganar tiempo para que el expresidente logre evadir la responsabilidad y no responda sobre las interferencias telefónicas realizadas a los familiares de la tripulación que reposa en el fondo del océano frente a las costas argentinas. Y bueno, como ustedes acaban de escuchar, el señor Mauricio Macri estará en tareas docentes en Miami, quizás junto al presidente o expresidente del Ecuador, Lenín Moreno Garcés. Los dos se han convertido en catedráticos de la Universidad de Miami o de Florida y ya sabemos efectivamente de qué van a dar clases. Supongo que darán clases de transparencia, de ética y de responsabilidad pública. Responsabilidad, por ejemplo, de asumir las demandas de las autoridades en cada uno de sus países. Así como Macri no va a Argentina, tampoco Lenín Moreno Garcés acudió a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para responder sobre, por ejemplo, los paraísos fiscales o cuentas de él en paraísos fiscales, cuentas de él o de su familia. Pero al respecto de lo ocurrido en Argentina y con Macri hay reporte editorial de varios medios de comunicación. Empecemos por el portal de Telam, la agencia argentina. Espionaje ilegal. Macri sigue fuera del país y no se presentará al llamado a indagatoria. El juez federal subrogante de Dolores Martín Brava dispuso que la Policía Federal intente notificar en diferentes domicilios al expresidente, quien aportó una dirección en la que no vive hace más de un año. El expresidente Mauricio Macri está llamado este jueves por el juez Martín Bava a declaración indagatoria en la causa por supuesto espionaje a los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan. Pero el exmandatario permanecerá fuera del país hasta finales de octubre. La situación de Macri contrasta con la de su íntimo amigo, el escribano Gustavo Arribas, a quien la justicia no autorizó a salir del país en el marco del mismo expediente que instruye el juez federal Bava, interinamente a cargo del juzgado donde se encuentra radicado el expresidente o el expediente, perdón. Ahora veamos lo que destaca el portal del medio de comunicación digital El Destape. Ara San Juan, familiares pedirán la captura internacional de Macri. Luis Tagliapietra, padre del submarinista del Ara San Juan, Juan Alejandro, habló sobre la decisión del expresidente Mauricio Macri de no presentarse a declarar en la causa en la que se lo investiga por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas. En esta línea solicitó que se lo declare en rebeldía y el pedido de captura internacional para que comparezca ante la justicia. Lamentó Tagliapietra y dijo era casi obvio que el expresidente iba a tener esa actitud, por eso estamos preparados para solicitar lo que la ley prevé en estos casos. Además subrayó que ya tenemos preparados algunos escritos para que el juez tome la medida que corresponda. Por lo pronto pedimos la declaración de rebeldía. Quedó muy en evidencia con sus declaraciones públicas, destaca ahora el portal El Destape. Y vamos hacia el portal Primereando, que dice así: no es lo único que hizo mal Macri o ilegal con respecto al Ara San Juan, pero es lo más ruin, lo más amoral. Así lo aseguró la abogada de los familiares de las víctimas, Valeria Carreras, quien adelantó que va a haber muchas indagatorias contra Macri. La abogada Valeria Carreras analizó la citación judicial a Mauricio Macri y el avance de las causas por el caso del submarino argentino. En este sentido, sostuvo que en estos días se está tratando de dejar en la nada las causas que llevaron adelante los jueces federales. Esto es lo que dice este portal, Primereando. Y finalicemos con el portal nuevatribuna.es. Mauricio Macri, el espía, el evasor.
El expresidente está imputado por haber ordenado y posibilitado la realización de tareas de inteligencia ilegal sistemáticas sobre quienes buscaban saber qué había sucedido con sus seres queridos que conformaban la tripulación del submarino desaparecido el 15 de noviembre del año 2017. Por esta causa, el juez Martín Baba citó a indagatoria al expresidente para este jueves 7 de octubre y le dictó la prohibición de salir del país. Pero el expresidente se encuentra en Miami y aún no ha acusado recibo de las órdenes de Baba, mientras los medios de comunicación del poder económico concentrado se esmeran en minimizar lo que a todas luces es un escándalo. Los rostros más relevantes de la derecha argentina no han dudado en la victimización como estrategia o en la demonización del juez que tuvo el valor de citar al expresidente. Esto es lo que dice nuevatribuna.es a esta hora. Y vamos a hablar sobre el tema con la doctora Valeria Carreras. Efectivamente, la citábamos hace un momento en este medio de comunicación. Ella es abogada de la querella mayoritaria. Abogada, bienvenida. De entrada le pregunto, ¿qué implica la no presentación de Mauricio Macri? ¿Una es declararlo en rebeldía o la otra es abrir una nueva cita más adelante cuando él se encuentre en Argentina? ¿Es posible eso? Hola, ¿qué tal? A todos, toda la audiencia de Telesur, me honra que me hayan llamado y que se ocupen de este tema. Lo primero que quiero decir es que voy a hablar jurídicamente, es decir, con propiedad y con seriedad. No se puede pedir la rebeldía porque, como no está todavía la fecha en que lo notificaron, sabemos que ayer lo notificaron a las 3 de la tarde, pero no tenemos el papel y uno tiene que pedir la rebeldía diciendo lo notificaron tal día pero no se presentó. Eso no lo podemos pedir. Y respecto de la segunda pregunta es seguramente va a venir la prórroga. ¿Por qué? ¿Se va a fijar la prórroga? ¿Por qué? Porque cuando fue citado a indagatoria el viernes 1 de octubre, este individuo estaba de viaje presentando un libro, etcétera. Es decir, él no se escapó, ¿se entiende? Él estaba afuera. Tiene fecha de regreso. Por eso no se va a dictar la captura internacional, porque cuando sucede esto, se fija una nueva fecha. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ahora. Si no se presenta en la segunda oportunidad o no reingresa al país, y ya estamos viendo que está preparando una cátedra o algo así para enseñar en Estados Unidos, un presidente que no maneja fluidamente el inglés, un expresidente que no maneja fluidamente la oratoria, un expresidente que es solamente ingeniero y va a dar clases de economía. Qué extraño, tal vez va a dar clases de cómo hacerse millonario sin haber trabajado en su vida, o quizás da clases de cómo fundir un país entregándoselo al Fondo Monetario Internacional. Nosotros, la querella mayoritaria, la que más familiares representa, que yo encabezo, nos damos cuenta que estamos frente a un poder impresionante. Es el Fondo Monetario Internacional, es quien está detrás de Mauricio Macri. Mauricio Macri representa la derecha, la peor derecha que ustedes se imaginen. El Fondo Monetario Internacional le dio el préstamo más elevado en la historia del Fondo Monetario. A ningún otro país se le había dado tal cantidad de dinero como a Argentina. ¿Por qué se le dio a Argentina ese dinero? Para garantizar que Mauricio Macri ganase las elecciones. Pues señores, las perdió. Esto no es una causa política, esto es una causa iniciada por el hallazgo de la prueba. Es decir, lo que dio origen es la prueba, no es alguien que denuncia a mí me pasó tal cosa, no. Acá se encontraron las pruebas, se encontraron los discos rígidos con la totalidad de inteligencia ilegal desplegada sobre madres, hermanas, esposas. Lo más impiadoso que ustedes se imaginan es lo que se hizo con estas familias. Se las engañó, se les dijo que había que buscar el submarino y sabían la ubicación perfecta, exacta 20 días después. Se las maltrató, se las espió ilegalmente, previo a haberles arrebatado su ser querido. Ese es Macri. De acuerdo, pero Valeria, ahí la pregunta también para que nuestra audiencia en América Latina tenga más información o más elementos para analizar este asunto es ¿qué acusación concreta pesaría contra el expresidente Mauricio Macri? Y si esta procede, se desarrolla, ¿cuál sería la sanción penal o cuál es el resultado final de este procedimiento, de este proceso judicial?
Bueno, la imputación, en términos sencillos, es el espionaje ilegal. ¿Qué derecho se vulnera? El derecho a la intimidad. Nadie puede ser escuchado, fotografiado, relevada su ideología política, filtrada sus redes sociales sin la autorización de un juez. Acá se hizo sin la autorización de un juez. Pero no solamente eso. También un abuso en las atribuciones o facultades como funcionario público, porque se excedieron en su poder de policía, digamos, en sus facultades. ¿Qué pena le cabe? 10 años más de condena efectiva de prisión, más el doble de inhabilitación para ocupar cargos públicos. Pero yo soy muy sincera conmigo misma, con las mujeres que represento y con ustedes, por supuesto. Sabemos las artimañas que tienen estas personas escurridizas, estos poderosos, para evitar que el peso de la justicia caiga sobre ellos. Entonces no me hago ilusiones ni engaño diciendo luego de que declare va a caer preso. No, luego van a venir apelaciones, recursos, porque esto ya ocurrió en la Argentina y ocurrió con Mauricio Macri. En el año 2009 se le inició una causa por espionaje ilegal que terminó en el 2015 con él procesado, pero cuando asumió lo sobreseyeron, es decir, quedó sin culpa y cargo. En ese momento había espiado a su hermana, a su cuñado, a un compañero de fórmula, Horacio Larreta, a empresarios y a familiares del atentado a la AMIA. Hay muchas coincidencias. Ahora bien, Valeria, frente a esta situación hay dos elementos que me gustaría también reflexionar con usted y tiene que ver con el modo en que está tratando la prensa. Es decir, ya se mencionaba hace un momento que se está tratando de victimizar a Mauricio Macri y la otra, efectivamente, en los medios de comunicación se sanciona, se sentencia o se declara inocente según los intereses políticos que hay. ¿Hasta dónde este proceso puede estar contaminado por lo que hagan los medios? Y le digo por las experiencias que hemos pasado por la propia Cristina, con Lula, con Correa, ahora pasa con Pedro Castillo, en Colombia con Gustavo Petro. En general, la prensa, en este caso, reitero, sanciona, castiga o declara inocente según las conveniencias. En este caso, ¿cómo se advierte esta situación? No, y vos leías los cables y todo eso que vos leías no salía. No sale en los medios hegemónicos que tenemos en la Argentina. ¿Y por qué no sale? Porque no les conviene. No les conviene que se sepa que esta querella evitó que se vaya del país Gustavo Arribas, el titular de la agencia de inteligencia. A la prensa no le conviene, a la prensa hegemónica, decir cuáles son las pruebas de cargo contra Mauricio Macri. Al contrario, lo que hacen es que esto fue sorpresiva citación a indagatoria. ¿Cómo sorpresiva? Si la causa tiene más de 1 año y meses, no es sorpresiva. Después dicen, aparte hay elementos de prueba, porque para citarte a indagatoria hay que fundamentarlo con prueba y así lo hizo. Son 166 hojas de prueba en contra de este personaje que ameritan el llamado de indagatoria. La prensa acá habla de una persecución política, la prensa acá hegemónica habla de un uso partidario, político partidario de esto, y yo, ¿sabes qué reflexión hago? Ellos proyectan lo que hicieron. Dicen que el ladrón cree a todo el mundo de su condición. Bueno, eso es lo que le pasa a Macri, eso es lo que le pasa a la defensa de Macri, y el modus operandi de los medios hegemónicos, acá se llaman Clarín, TN, ustedes los conocen, La Nación, etcétera, es victimizarlo y utilizar la prensa para presionar a el juez, para presionar a los otros jueces que tienen muchas causas contra Macri y nadie se había animado a llamarlo indagatoria. Están haciendo una presión mediática y una presión mediática a la justicia y una protección mediática como ya le dieron cuando fue el hundimiento del Ara San Juan.
Gracias, Valeria, muy amable por atender esta invitación. Estamos pendientes de lo que ocurre. Efectivamente, usted nos ha aclarado el procedimiento legal que tiene por delante este tema y, por supuesto, sobre eso estaremos informando, a diferencia de lo que pasa con la prensa mediática, de la prensa corporativa de Argentina. Gracias, le mando un abrazo. A ustedes, muchas gracias y un saludo a toda Latinoamérica. Gracias a Valeria Carreras.